de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, donde las palabras toman voz y las historias se vuelven amigas. En el programa de hoy, Verónica Franchini abre las puertas de su universo literario para contarnos sus primeros pasos, el corazón de su proceso creativo y las chispas que encienden su imaginación. No te pierdas también la columna Reco y el bloque poético pensado especialmente para ti. Además, muchas sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hola, hola, en esta ocasión hablaremos de Pet Sematary o Cementerio de Mascotas. Hablaré un poco en realidad de las 4 películas de terror sobrenatural que fueron basadas en la novela homónima de Stephen King, publicada en 1983. Iniciaremos con la película de 1989, dirigida por Mary Lambert, con guión del mismo King, que fue protagonizada por Dale Midkiff, Dennis Crosby, Blaise Bardot, Fred Wynn y Mike Hughes como el pequeño Gage Creed. Sin mucho spoiler, la película trata sobre un cementerio siniestro que se encuentra detrás de la propiedad rural de la familia Creed en Ludlow, Maine, el cual desatará su poder tras una secuencia de eventos trágicos. Como dato curioso, el título de la obra y la película tienen un error ortográfico hecho intencionalmente, el cual se explica dentro de la novela. Continuamos con Cementerio de Mascotas 2 de 1992, también dirigida por Mary Lambert y nuevamente con guión de King. En esta ocasión protagonizada por Edward Furlong, que es el chico de Terminator 2, y Anthony Edwards. La película está ambientada 10 años después de los sangrientos eventos de Pet Sematary. Aquí vemos a Jeff Matthews, quien es Edward Furlong, un niño de 13 años, quien es el único hijo de la famosísima actriz Renee Hollow, interpretada por Darlene Fugel, y el veterinario Chase Matthews, interpretado por Anthony Edwards. La relación de los padres de Jeff va mal, por lo que ambos viven separados. Tras un terrible accidente, Jeff se muda con su padre a Ludlow, Maine, sí, la misma de la primera película, donde conoce la historia convertida en leyenda sobre la familia Creed y el cementerio indio que se dice que tiene poderes de resurrección. Ya se imaginan por dónde va la cosa, pero la verdad, esta siempre fue y sigue siendo incluso hasta el día de hoy mi película favorita basada en esta novela. La versión de 2019, dirigida por Kevin Kolsch y Dennis Whitmire, protagonizada por Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow como Judd Crandall, se basa libremente en la novela homónima de Stephen King y a su vez es la segunda adaptación de la película homónima de 1989. Esta tiene un par de escenas interesantes que buscan diferenciarse del original, por lo que si pueden ver ambas seguidas sería genial, para que tengan una imagen un poco más fresca y la puedan comparar la una de la otra, sin necesidad de confiar tanto en la memoria y la nostalgia del pasado. Para finalizar, nos encontramos con Pet Sematary Bloodlines o Cementerio de Mascota, Los Orígenes, la cual sigue manteniéndose en su género de terror sobrenatural, solo que esta vez está dirigida por Lindsay Anderson Beer, quien la coescribió con Jeff Bueller. Sirviendo como precuela de Pet Sematary de 2019, esta película está protagonizada por Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Henry Thomas, Natalie Lynn, Isabella Starla Blanc, Samantha Mathis, Pam Grier y David Duchovny. Ambientada en 1969, que es 50 años antes de los acontecimientos de la película anterior, la trama sigue a un joven Judd Crandall, el mismo de las otras primeras películas, mientras descubre un cementerio local donde los muertos pueden volver a vivir sin imaginar el horror que afectará su vida. Esta en realidad me gustó más que la versión de 2019 por el hecho de que vemos la historia desde que Judd era joven. Así que espero que puedan echarle un vistazo a todas estas películas, me cuenten un poquito qué les pareció, cuál les gustó más y que disfruten la historia de Cementerio de Mascotas. Saluditos, bye.
Bienvenida Verónica al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde con nosotros para compartir con nuestros bookies más literatura, conocer tu carrera como escritora y más a fondo de tu novela Malevo. Para empezar, te invito a que le cuentes a los oyentes qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras. Hola Yanil, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Comencé a escribir en la adolescencia novelas románticas. Actualmente sigo con el mismo género. Esta última, Malevo, además es una novela histórica ambientada en el Buenos Aires del 1900. La pueden conseguir a través de mi Instagram en los links que figuran de la página mitiendanube.com, Mercado Libre o la librería Jenny El Ateneo en Argentina. En la presentación adelantaba que hablaríamos de tu novela Malevo. El título, como bien describes, te remonta a una época en particular de Argentina. ¿Qué fue lo que te inspiró a trabajar los temas que atraviesan la obra? Malevo surge en realidad de otra novela, también histórica, Melodía de Arrabal, ambientada en la misma época. La trama era diferente y me pareció que al personaje le faltaba fuerza, y sé que hay muchas novelas históricas actualmente, que es un género que está de moda, pero hay muy pocas sobre este personaje, el Malevo, ese delincuente, digamos, del Buenos Aires del 1900. Inspirada un poco en el tango y un poco también en las películas argentinas de la década del 40, que cuando era chica las miraba todas con mi papá, y con actores como Hugo del Carril o inspirados mismos en el mismo Carlos Gardel. Y bueno, quería, digamos, resaltar la figura del Malevo, pero también en una historia romántica. Es decir, me preguntaba, ¿se podía enamorar un Malevo? ¿Cómo sentía un Malevo? Ese Malevo que en definitiva era un delincuente, un atorrante, que era un hombre de mala vida, y surgió una historia de amor y de venganza en la cual también se ve la diferencia entre las clases sociales de esa época. Bueno, a mí me gustan las novelas de mafia. Soy fanática de El Padrino, soy descendiente de sicilianos, así que tengo mi primera novela escrita ambientada en Italia, en Sicilia, inspirada en la mafia italiana, y Malevo tiene un poco de eso también. La mafia de Buenos Aires de esa época, en la que estaba el guapo, el compadrito, el compadre, bueno, todos esos personajes de los suburbios de Buenos Aires. Digamos que me gusta mucho la trama de suspenso. Bueno, mis primeros autores favoritos, el primero que leía de adolescente es Sidney Sheldon, otro que me encanta es Dan Brown. Entonces, además de romance, tienen acción y tienen suspenso, porque no son, digamos, netamente románticas, tienen algo más. Así que podría hablarte de que escribo bastante sobre ese género, el género de novela de mafia. Dentro de la narrativa de una novela también es importante colocar diálogos para que el lector pueda empatizar con los personajes. En el caso de Malevo, ¿cómo fue desarrollar los diálogos siendo una novela de época? Bueno, ahí tuve que investigar bastante el lunfardo, porque estos personajes hablaban el lunfardo, que hoy en día, en la actualidad, también sin darnos cuenta lo seguimos hablando, porque hay muchas palabras en lunfardo cotidianas. Por ejemplo, guita, cana, nosotros las seguimos, pero en esa época era más, aún eso se ve en las películas argentinas y en muchas letras del tango, sobre todo en las letras del tango.
Así que no me fue difícil, acostumbrada a los diálogos de las películas argentinas. Pero bueno, sí tuve que recurrir a, digamos, la forma coloquial de hablar de esa época. Bueno, es fácil, digamos, porque hay mucha diferencia entre las clases sociales de los dos personajes principales. Malevo viene del Bajo Buenos Aires y Laura es la hija del senador de lo que antes en lunfardo se decía la High Life, o sea, la alta sociedad de Buenos Aires. Entonces, ya ahí hay tensión, porque él se quiere vengar del padre de ella. Entonces ya Laura pasa a ser de entrada un amor imposible. Y también es un amor imposible porque el senador jamás dejaría que su hija se casase con un malevo, y no era un simple malevo, era uno de los malevos más famosos de Buenos Aires. Entonces ahí ya se generan los sentimientos y la tensión en la historia. Pero sí tuve que investigar, por supuesto, las costumbres del viejo Buenos Aires. ¿Qué comían en esa época en la alta sociedad? ¿Cómo se vestían? ¿A dónde iban a pasear? Existían el Armenonville, que era un cabaret de lujo, existía el paseo por Palermo, y contrariamente, bueno, Malevo era de La Boca, frecuentaba a la morocha que la había rescatado de un burdel. Entonces hay que investigar, bueno, cómo se llamaban las calles en esa época. Por ejemplo, en qué año había sido construido el puente de La Boca. El obelisco todavía no existía. Entonces uno, siempre que escribe una novela histórica, tiene que investigar para contextualizar y ambientalizar, digamos, la historia, y de ahí después surge solo, según la inspiración y la creatividad. Para serte sincera, esta novela me costó muchísimo. El primer capítulo era que no avanzaba, que lo escribía y no me gustaba cómo quedaba. Tuve que hacer una clínica de obra, lo volví a escribir y lo reescribí varias veces. Y digamos, como sanadora o catártica, en realidad es toda la historia. Y si bien salió rápido, porque además es una novela dentro de todo corta, estaba bastante trabada. ¿Por qué? Porque el personaje principal es un hombre. Era la primera vez que yo, la voz principal de la historia, es él, es Malevo. Entonces yo tenía que meterme en el personaje ese de ese hombre, digamos, y vivenciarlo, la historia como él. Tal vez por eso me costó más que mis novelas anteriores. Y siguiendo en la línea de las emociones que te envuelve como escritora, ¿te pasó alguna vez tener dudas o inseguridades fuertes durante el camino que trazaste como escritora? ¿De qué forma lo sueles enfrentar? Bueno, a ver, yo cuando escribía en la adolescencia, escribía para mí. Mis miedos era, no sé si miedos, pero vergüenza de que alguien leyera lo que yo escribía. Tenía las novelas guardadas, escritas a mano, en cuadernos, porque era impresionante la cantidad de novelas que escribía. Las tenía guardadas. Durante la pandemia las rescaté, las empecé a pasar en PDF, las compartí por WhatsApp y fueron mis amigas las que me dieron el empujón, porque me empezaron a pedir las novelas en papel, que la publicara.
me animaron y ahí arranqué y a partir de ahí no lo dudé más, no paré, me encanta, es más, me arrepiento de no no haberme dedicado a eso, pero las trabas y los miedos surgen más, te diré, porque es difícil vender. Promocionás y hay que moverse mucho, por eso agradezco este espacio, porque creo que nos pasa a todos los escritores que necesitamos mucha ayuda para difundir las obras, darnos a conocer y más que nada creo que es ese miedo, no de quedar en el anonimato, sino de uno quiere que lo lean, no quiere ser famoso, uno escribe para que lo lean, entonces no queremos que nos queden las pilas de libros acumuladas en nuestras casas. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos como escritores. Te pregunté sobre los obstáculos dentro de la obra literaria, pero fuera de lo que es la narrativa, ¿tuviste alguno con el cual pudiste salir adelante aunque sentiste en su momento que no ibas a poder continuar, que te superaba? No, en realidad no, pero surgen momentos en que la inspiración se corta por temas laborales, entonces la obra queda frisada hasta que necesitas volver a inspirarte y retomás. No siempre uno está inspirado y no estoy de acuerdo en escribir sin inspiración, porque es cuando escribís y no te gusta y tenés que borrar y rehacer y la historia no sale o no sale bien. Entonces, bueno, a veces la mente está ocupada en otras cuestiones de nuestra vida personal y cotidiana y eso hace que nos saque un poco de foco. Pero después se retoma. Cuando tenés el objetivo de terminar esa obra, la terminás. En la actualidad, los autores autopublicados tenemos muchos colegas que de alguna manera son competencia. La apertura de lo digital, el lector tiene miles de libros al alcance de un clic. Realmente hay mucha oferta. ¿Cómo haces en tu caso para que tus libros se destaquen y sean leídos? Bueno, eso existió siempre, más allá de la tecnología. Uno entra a una librería y además de que hay cientos y cientos de libros para elegir, siempre destacan a los autores más famosos. Lo importante es tener una tapa muy atractiva. El nombre del libro tiene que ser original, no tiene que ser parecido a otro, y la trama tiene que ser original, porque los clichés, digamos, ahí vas a tener mucha competencia y me parece que hay que buscar digamos, como a nivel empresarial sería el nicho de mercado, bueno, en este caso es lo mismo, hay que ser original, me parece. Y después de a poquito es un trabajo de hormiga para ir instalándose. Utilizar las redes sociales muchísimo para difundir y tratar de generar eventos, participar de las ferias del libro, que construir una imagen personal y lograr una conexión con la audiencia, brindarle algo más a los lectores, no solamente venderle un libro. Está bien que al venderle un libro, con esa historia le vendés fantasía, amor, suspenso, emociones, pero también se pueden ofrecer cursos gratuitos, por ejemplo, lo he hecho, de cómo escribir una novela de mafia, y entonces vas fidelizando ese público lector que te empieza a seguir más allá de tus obras, porque si no, tenés que estar publicando libros continuamente y el día el año que no publicaste ningún libro te dejan de seguir. Entonces hay que crear puentes, digamos, con esos lectores. La energía no siempre está en el punto más alto, la inspiración a veces se va. Por eso quiero preguntarte, ¿qué haces cuando la motivación decae? ¿Tienes alguna rutina o recurso que te devuelva las ganas de escribir?
Sí, sí los tengo, porque me inspiran dos actores que me gustan a mí, no solo como trabajan, sino que me gustan como hombres. Entonces, digamos, para escribir una historia de amor hay que ratonearse con el personaje principal, que es lo que tenemos que lograr también en las lectoras, por ejemplo. Entonces, cuando necesito generar esa historia, me busco alguna película con ese actor y yo de las escenas de esa película se me desprenden cientos de nuevas escenas y nuevas historias y nuevas tramas. Hemos llegado a la sección random, mi favorita. 3 preguntas aleatorias para conocer a Verónica detrás de la escritora. Y la primera tiene que ver con un intercambio, con lo que nosotros llamamos en Argentina trueque. Si tuvieras que elegir uno de tus personajes para traerlo a la vida real y tú ocupar el lugar en su historia, ¿cuál sería y por qué? Uy, sería el de mi primera novela, Vincenzo Rizzo. Es el típico italiano, siciliano, digamos, varón atractivo que me gusta. Y sí, yo sería la abogada de esa historia, totalmente. Me gusta su forma de ser. Es una mujer que va a fondo para lograr sus objetivos y, y además, sí, me hubiese gustado también ser abogada. Elegí otra profesión, elegí las relaciones públicas, pero traería a mi vida, sin dudas, a Vincenzo Rizzo. Hablábamos anteriormente de las pocas ganas de escribir, la falta de inspiración, así que ¿cuál fue la excusa más divertida o insólita que diste o te dijiste a ti misma para no escribir? No tengo excusas para no escribir. Simplemente hay momentos de inspiración y también uno tiene que encontrar esos momentos de soledad, de tranquilidad, con la mente despejada, porque a veces no hay tiempo, uno llega agotado del trabajo y si bien la escritura para mí es terapéutica, es como un cable a tierra, bueno, ya te digo, la mente a veces está enfocada en otros objetivos. A veces las preocupaciones, los temas laborales te sacan de ese camino de creatividad, pero no tengo excusas ni para mí ni para los demás. ¿Es algo que surge o no? Y para terminar la entrevista, la tercera pregunta que nos va a hacer jugar un poco, colocándonos en una especie de roleplay. Eres la dueña de una librería, estás detrás del mostrador revisando el stock, cuando me acerco y te digo que tengo muchas ganas de leer algo diferente, pero no me decido por ninguno de los que estuve revisando. Y te pido que me recomiendes 3 libros para leer. ¿Cuál 3 de tus libros me recomendarías para que lea y por qué? Te recomendaría El precio de la libertad, porque es una novela atrapante, de mafia, que te lleva a recorrer casi toda Italia. Así que, es más, si amás Italia, vas a amar esa historia. Te recomendaría también Tango, Crimen y Deseo, que es una novela de suspenso en la cual la protagonista es una policía que tiene que tomar clases de tango en Estados Unidos con un argentino cuyas alumnas de su academia de tango van apareciendo asesinadas. Entonces lo tiene que investigar, se hace pasar por una alumna para saber si es el asesino o no y se termina enamorando de él. Y por último, por supuesto, Malevo, porque además de ser una historia de amor y de venganza, bueno, es interesante para conocer un poco de nuestra historia y reavivar esa llama del tango
y sobre todo en los jóvenes. Está bueno que a través de una historia de romance conozcan también un poco de ese Buenos Aires del que tan poco se habla. Bueno, esas son las 3 de mis tantas novelas que yo recomiendo. Hemos llegado al final de la entrevista. Vero, fue un placer tenerte un rato para conocer sobre tu recorrido como escritora, saber más de Malevo y tu mundo literario. Espero que la hayas pasado muy bien, porque yo sí. Fue un placer entrevistarte y espero que tengas muchos éxitos más. Sin embargo, antes de despedirnos de los Bookies, te invito a que le recuerdes dónde encuentran tus obras y si quieres también invitarlos a tus redes para que conozcan más en profundidad sobre tu literatura. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Yanil, por esta entrevista, por el espacio. Nos viene bárbaros a los escritores que nos hagan partícipes de este tipo de entrevistas virtuales para darnos a conocer. Mis obras las encuentran en mi Instagram, que es bfranchini-escritora. Ahí están los links para adquirirlos. Y también me pueden encontrar en Facebook como Verónica Franchini. Muchísimas gracias. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Verónica Franchini por abrirnos las puertas a su universo literario, también a Anne Levinson y a Jesús Manuel por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Record Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Recuerda suscribirte también a nuestro canal de YouTube y a Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Concha Esper. Además, compartiremos la editorial mensual, como cada comienzo de mes, en la voz de Mariano Escavo y el bloque poético junto a Jesús Manuel. Además, más momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca, te digo gracias y hasta el próximo podcast.